La OMS advierte que el consumo frecuente de azúcares, ¿verdad? Especialmente en las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, son los que, óyeme, aceleran esa, y si no hay un cuidado, de la boquita de tus pequeños, entonces van a aparecer esos puntitos negros. Pero para nosotros hablar con una persona especial que sabe, vamos a recibir a Jessica, la doctora Jessica Fernández, quien es odontopediatra. Ujú. Gracias por estar acá con nosotros en Cuídate. ¿Qué es una carie? Bueno, la caries, para definirla en un contexto bien simple, Ujú. es un proceso de desmineralización en el esmalte del diente, o sea, en el tejido del diente, en el cual, ¿qué pasa? Bueno, que hay unos cambios químicos que van destruyendo ese tejido y lamentablemente produce un dolor a largo plazo. Bien, entonces nuestros pequeñitos, yo hablaba de esas bebidas azucaradas, ¿verdad? Sí. Entonces cuando lastimosamente le damos a nuestros pequeños y sobre todo a los pequeñitos eh, esas bebidas, no le enjuagamos la boquita, lo dejamos entonces, ¿qué proceso se da inmediatamente? Nuestros niños comen o consumen algo azucarado. Mira, como tú habías explicado al principio, la OMS desde unos inicios está estableciendo que no se puede dar este tipo de alimentos ultraprocesados o altos en azúcares a menores de 3 años. ¿Por qué? Porque tenemos una carga muy alta de azúcares y nuestros niños solamente se les recomiendan 25 miligramos al día. Ya, estamos 25, hablando de niños menores de 3 años, ¿verdad? sí, menores de 3 años. Entonces, si en una sola bebida, como una soda, una Coca-Cola, ya tenemos 40 miligramos de azúcar. Wow. Entonces sobrepasa solamente con una bebida y no es el alimento que va a tomar el niño diariamente, o sea, no es el Claro. alimento del día, va a consumir otras cosas más. Y no hacemos una higienización de la boca al momento de consumirlo. Los dientitos de leche. Muchos padres piensan que porque es un dientito de leche no importa que le salga una cariecita y no visitan al odontólogo. ¿Cuándo es la primera consulta en un odontopediatra que debe de ir un pequeño? Nosotros nos regimos mucho por lo que son las asociaciones pediátricas americanas y europeas. Muy bien. Se ha llegado al consenso de que debe ser a los 6 meses o antes, Ay, Dios mío, un sí, bebecito, una cosita. así mismo, antes, a los 6 meses o antes de su primer cumpleaños, o sea, al año. Antes, exacto. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de cambios y viene la erupción de su primer diente. Entonces es el momento más idóneo para llevar a la consulta y hacer tratamientos de prevención. Y yo pienso, doctora, también para familiarizar al También, bebé sí, con el consultorio odontológico, así es, porque le da un terror a nuestros niños realmente ir a consulta. sí. Entonces, hablamos de 6 meses, muchas veces nuestros niños están lactando y Ujú. necesitamos que estén siendo lactados por ti, mamá, porque ya hemos hablado de la importancia de la leche materna. Pero entonces, una mamá que lacta a su bebé, mm, no lo va a higienizar. El bebé se duerme hasta si no está lactándose, se duerme con el biberón. ¿Qué produce eso en nuestros dientitos de leche? La pauta es, si la madre está lactando de manera exclusiva y no le han salido ningún diente, no tenemos que cepillar. Muy bien. Al momento que sale o erupciona su primer diente o se asoma ese primer diente, ya debemos de hacer pauta de higienización con cepillo dental de cerdas suaves. Y cepillamos ese diente que está en proceso de erupción con pasta, con flúor siempre, de 1100 ppm de flúor. 1000. 100 ppm de flúor. Wow, pero esto es muy importante. Estamos hablando, de hecho, esa era una de mis preguntas, que si los niños podían ser cepillados con una pasta especializada, ¿verdad? Ujú. Tan pequeñitos, ¿no? Sí, nuestras asociaciones establecen que debe de ser utilizado desde que le erupciona su primer diente. ¿Y dónde encontramos esa información? Detrás de la pasta podemos ver la numeración. Donde dice flúor, Ujú. dice 1100 ppm. Entonces, en esa información podemos buscarla en todas nuestras pastas. Para niños menores de 3 años, utilizamos 1100. Ya mayores 4, 5, 6 años, 1450 ppm de flúor, que casi siempre están asociadas a las pastas que utilizan los adultos. Claro, pero la realidad es que la caries es una enfermedad crónica, según Sí, la OMS,
que yo no sabía esto, pero lo más importante es que crece de manera silenciosa. Estamos Sí. hablando de ese cuidado de higiene bucal que mamá tiene que tener desde que nace ese primer dientecito que nosotros decimos que todos comúnmente es un granito de arroz que tiene, ¿verdad? Ujú. Pero desde que ya aflora ese dientecito, tenemos que cuidarlo y cepillarlo. Es la recomendación que acabamos de Cepillar. hacer. Pero es importante señalar cómo podemos nosotros notar en ese bebé, en ese infante, que viene una caries. Familiarmente la gente lo ve como una caries de color negra, Claro. pero esa es la etapa final de la caries. Dios mío. Entonces la etapa inicial es una mancha blanca que hace un halo semicircular, semilunar en los dientes. Entonces ese halo se ve en cada uno del margen, cerca de la encía, y puede detectarse de manera visual. Por eso muchas madres van más a la consulta porque le ven cambios estructurales al diente. Perfecto. Entonces estás escuchando ya cuando tenemos una caries, es decir, que ya está negro, es porque ya es la carie, pero inicia, que es ah, el plano final, Dios Sí. mío, ya. Es una manchita blanca, ¿verdad? Que cambia el color del diente. Entonces, esto quiere decir que ahí se está formando la carie. Sí, hay un proceso de desmineralización. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer, doctora, cuando vemos eso? ¿Ir a consulta o hay un proceso que podemos nosotros hacer para evitar llegar a la caries, que ya es el proceso final? Nosotros como odontopediatras siempre tratamos el tema del dental home, o sea, desde casa podemos ir haciendo algo. Claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Un buen cepillado. Un cepillado de manera circular, suave, pero que cepille tanto encía como diente. Que el barrido no sea solamente el diente lo que queda, sino desde arriba. Y luego pasar a esa primera consulta con nosotros. Pero hay algo que las mamás tienen que hacer con el tema de la alimentación, ¿verdad? Aparte, sí, controlar los azúcares, principalmente reducir azúcares como, por ejemplo, si a mi niño yo le doy yogures líquidos diariamente, verificar en la parte posterior la cantidad de azúcar que tiene o no dárselo y reduciendo esa ingesta. Si estoy dándole biberón, cada vez que que tome el biberón el niño, 2 veces al día, cepillo también. Wow. El uso de biberones. A veces dejamos a nuestros pequeños de 3 añitos Ujú. con el biberón el día completo y tú lo ves que le cambian, no debe ser, pero le cambian nada más el biberón, le ponen uno y esto trae consecuencias, Sí. no solamente con las caries, sino también con la mordida, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa allí? El biberón tiene una tetina, esa tetina es bastante grande en muchos casos, mientras el niño va creciendo la van adaptando y sale mucho más líquido. El uso prolongado del biberón provoca alteraciones de la mordida, una mordida que va a ser abierta. Entonces, a largo plazo va a traer más problemas porque tenemos hábitos de lengua que no son deseados, como la deglución atípica, una mordida abierta y lamentablemente para tratamientos posteriores necesita ortodoncia y eso va dañando también la forma de hablar del paciente, la forma de alimentarse porque no va a tener contactos. Los ¿Bien? dientes, Los la dientes. mordida no va a estar correcta. Exacto. Entonces, esto a nivel emocional, ¿cómo Sí. afecta a nuestros pequeñitos? Bueno, principalmente la autoestima. Vivimos en una sociedad actualmente donde se trabaja mucho lo que es cómo me veo y en el colegio hay mucho bullying. Entonces, a largo plazo pueden estos pacientes, como tienen un ceseo o tienen un empuje de lengua, pueden recibir uno que otro sobrenombre. Pero también en la familia lleva un componente económico, porque Claro. cuando tenemos alteraciones como el uso prolongado de biberón, una mordida abierta, necesitamos ayuda de terapia del habla, psicología, para trabajar eso, ortodoncista también para trabajar estos aparatos de inicio Es temprano. decir, que todo es prevenible. Todo es prevenible. Todo es prevenible. Mamá, ¿tú estás entendiendo eso? Que simplemente con eh, educarte un poquito a no dejarle el biberón, más de se tomó la leche, se tomó el jugo, simplemente quitarle el biberón para que no se quede con ello, porque va a ser no solamente una caries que va a tener el bebé, porque, Sí, y aquí vamos a volver nuevamente, para las edades, el término de higienización de tu boca, de la boca del bebé, no es solamente hacerlo cuando se va a acostar el bebé o cuando se exacto. levanta. ¿eh? Es recomendable, mamá, que lo hagamos cada vez que nuestros niños consuman azúcares. Entonces, el Totalmente. cepillado, ¿cómo debe de ser? Usted dio algunas notitas hace un ratito, pero dependiendo de la edad. Ese dientito, ¿verdad? Una celda suave, mencionaba hace un ratito, un poquito y
la cantidad de pasta. Muchas mamás preguntamos, ¿verdad? Ujú. Podemos llenar, claro, los cepillos de nuestros pequeños son pequeñitos, pero debemos de llenar todo el cepillo con la pasta. ¿Qué cantidad de pasta? Aún sea de 100, de 1000, Mil cien ppm. ¿qué cantidad de pasta podemos tener Ahora en el mismo no tenemos cepillito? un cepillo, Sí, pero vamos a hacer claro. una semblanza, ¿verdad? Exacto. Un grano de arroz. Mm, Niños si tiene de 1 a 7 u 8 dientes, de 1 a 2 años, podemos poner un granito de arroz. Ahora, si ya pasó de los 3 años, ya un granito de guandul o un guisante. muy bien. Y más adelante puede ser un poquito más alargado ese guisante, a partir de los 5 o 6 años. Ok. Debemos de cepillar, usted mencionó, de forma circular. Circular en la parte posterior, que siempre lleve la encía y el diente, o sea, circular acá y hacia Que adelante podemos cubra. hacer, que cubra totalmente. Ok, porque no solamente, y aquí vemos que podemos Ajá. tener problemas ya a futuro. Cuando cepillamos solamente el diente sin la encía, ¿verdad? Estamos, que ya eso sería a futuro, ¿verdad? Estamos tratando, despegando, ¿verdad? La encía del diente Bueno, por un mal cepillado, estamos barriendo, exacto, barriendo totalmente la placa que se aloja en la encía. entre la encía y el diente, que también puede provocar lesiones de caries o una gingivitis a largo plazo. Claro, entonces es muy importante que se dé ese proceso. ¿Pueden mostrarlo, Por doctora? ejemplo, si yo tengo mi cepillo acá y este es mi diente, tengo la encía que está aquí arriba, hago este movimiento de manera circular y en la parte anterior puedo hacer de barrido hacia adelante. Pero Exacto. nunca olvidemos la parte posterior también, que es importante, tanto en los dientes molares por dentro como en los anteriores que tenemos que limpiar acá. Ok. Recomendaciones para esas madres que tienen ese bebecito y óyeme, estamos abarcando prácticamente todo, desde los 6 meses, ¿no? Y si sale, porque hay niños que son Que le salen antes, precoz, sí, sí. que le sale antes, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado y esa higienización bucal es importante. ¿Y sabes dónde es que se aprende? Se aprende en casa. ¿Ah? Porque lastimosamente, y usted me corrige como odontopediatra, ya cuando los niños van a la consulta ya es para reparar, para Tratar. tratar, ¿verdad? La carie y no queremos eso porque hay mucho dolor, hay inflamación, se deja de comer y también la parte ya emocional de los pequeños. Sí. Mira, en esa parte de prevención siempre lo tratamos con los padres, le decimos que desde que le sale su primer diente, tome su cepillo. No tome las cerdas que a veces venden en Temu, que son como de silicona. Eso Mm, no cepilla. Lo que cepilla es simplemente el cepillo, que claro, tiene las cerdas para eso. Utilizar en casa siempre 2 veces al día cepillar, como siempre hemos dicho, y controlar los azúcares. Si vamos a la visita 2 veces al año, ese paciente primero se va familiarizando con nosotros, con el ambiente pediátrico que tenemos, y también las citas son prevenibles. 100% educacionales. ¿Para qué? Para enseñarle a papá cuándo dejar el chupete, cuándo dejar ese mismo bobo, cuándo dejar el biberón. Entonces nosotros en esa cita, aparte de tratar al niño, que son solamente 10, 15 minutos de verlo, nos quedamos con los padres explicándoles qué pueden hacer ellos para modificar todo lo que tienen en casa, desde la alimentación hasta el uso de estos dispositivos como biberones y chupete. yo quiero justamente eso, porque no me voy a quedar con esa, la mamá que está allí, que tiene su bebecito, ¿cuándo podemos quitarle el chupete, El el bobo? chupete ¿A o partir de qué bobo edad? a partir de los 2 años ya debe ser, ese es el límite. Porque después entonces traería, igual que el biberón, las consecuencias, ¿verdad?, del cambio en la mordida. Exactamente. A El los biberón, 2 años, igual también a los 2 años, porque hace un movimiento también reversible. Si tenemos una mordida abierta, puede cerrarse, ya que no tiene el hábito, no tiene la frecuencia de uso de biberón o chupete. ok, entonces, ¿cómo alguna técnica Sí. para recomendar a nuestros televidentes para que puedan dejar el chupete o el bobo? Bueno, no sé si han visto mucho en TikTok, hay técnicas de personas que hacen como un ritual para Ujú. que el niño se sienta mucho más en confianza para dejar este tipo de hábitos. Como es, a veces enterrar ahora en Semana Santa como el hipster time, que entonces colocamos el bobo, lo enterramos y al otro día hay premios. Ok. O también más sencillo, podríamos colocarlo en un globo y que se vaya volando. Ay, me Es más encanta. bonito, es un recuerdo positivo y es un desprendimiento, un desapego también del bobo. Otras técnicas más sencillas que utilizamos en la casa, por ejemplo en el bobo y la tetina del biberón,
se le pueden hacer agujeros con una aguja Ujú. para que el aire no se sienta tanto y no tenga tanta succión. Y a largo plazo ir cortando la tetina, de esa manera ya el niño no siente ese placebo con estos tipos de Porque dispositivos. es cuando succiona, Succiona, al succionar, entonces que le da el placer al bebé. exacto. Recomendaciones, ¿dónde le contactamos, doctora? Bueno, yo soy docente de universitaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estoy coordinando la maestría de odontopediatría y vamos a empezar el próximo semestre a trabajar con pacientes pediátricos ya todos. Y en la consulta privada estoy en la Plaza Quisqueya, en el centro de la doctora Aracena. Así que Teléfonos 809-299-9061, 809-299-9061. sí, ese es mi privado. Y también estamos en Instagram como doctora Nens Fernández para todos los que me quieran contactar y ver nuestro perfil. Perfecto. Hemos conversado con la doctora Jessica Fernández. Me encantó las recomendaciones que usted hace un ratito mencionaba. Ay, óyeme, ya vamos camino a Semana Santa. Tú poder dejar, es decir, comienza a planificar, mamá, ese momentito de desapego del bobo, del biberón. Me encantó el globo. ¿Ah? Claro, tal vez si pone varios globos, porque si es un biberón vacío, puede Ujú. subirlo, amarrarlo y que el bebé pueda verlo cuando se va. Me encantó. El bobo por igual. Doctora, Sí, gracias. a la orden Gracias por sus siempre. recomendaciones. Nosotros seguimos en Cuídate. ¿Por qué? Porque te estamos dando herramientas y, bueno, y consejos muy prácticos para que tú puedas hacer en casa, mamá. Cuidar la higiene bucodental de tu pequeño va a traer muchos beneficios a ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu niño le duele, a ti también te duele, ¿verdad? Que sí, yo soy mamá. Y hasta lloramos juntos con él porque no puede comer. Entonces vamos a evitar todo esto con prevención. Prevención, y ¿sabes qué? Te va a prevenir también gastar más dinero. Vamos a la pausa, retornamos, estamos en Cuídate. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor propio y aprender a hacerlo también. Vamos a la pausa y retornamos.